Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural enfocado en tu bienestar desde un enfoque natural y holístico. Accede a las redes sociales Facebook y Twitter bajo @psiconaturalpr y accede a nuestra página web psiconaturalpr.com. Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural, episodio 76. Y comienzo este episodio con esta frase de Benjamin Franklin y dice así: hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Cuando nosotros tenemos que hablar sobre los demás, cuando se nos pide que describamos a otra persona, por ejemplo, la pareja, los hijos, nuestros padres, se nos hace bien fácil describirlos. Se nos hace tan sencillo el explicar cómo son, sus virtudes, sus defectos, de todas las personas que nos rodean. Pero cuando se nos realiza la pregunta de quién eres, cómo eres, y tú te realizas la pregunta quién soy, se nos imposibilita. Nos trabamos, nos quedamos en un silencio, nos quedamos en mute. Así que el definir los defectos y las virtudes de los demás es una tarea que a muchas personas les cuesta muy poco, mucho menos que si se les reta a definirse a sí mismo. Cuando te preguntan o te ponen ejemplos o adjetivos para que tú puedas describirte. En cambio, si a esas mismas personas se le pide que se definan a sí mismos, como digo, nos vamos a quedar en un silencio. Y es algo que mucho más habitual de lo que podemos pensar. ¿Y por qué esto sucede así? ¿Por qué no sabemos responder a un simple ¿quién soy yo? Y la primera razón para todo esto es que las personas, nosotros estamos mucho más acostumbrados a usar los valores del juicio de los demás que los de nosotros mismos. Que es muy difícil ya no pensar en cómo somos nosotros, sino en lo que los demás piensan de cómo somos nosotros. Es más fácil decir, es que mis papás piensan que soy así, es que mi esposo o mi novio piensan que yo soy de esta manera, o es que toda la vida me han dicho que yo soy de X o Y forma. Y lo adoptamos como cierto, lo hacemos parte de nosotros y creemos pensando que así somos. Y la primera razón de esto es que las personas estamos muy acostumbrados a ese juicio de estas personas. El convivir todo el día con nosotros, nuestras acciones, no nos permiten ser conscientes de los cambios y de la manera en que nosotros tenemos para evolucionar cada día. Y entendemos que lo que nos han dicho y nos han hecho creer toda la vida, nos encasillaron en esta personalidad y pensamos que así son y eso es lo que nos describe. Pero si yo me hago la pregunta, ¿quién soy yo? Realízate esta pregunta. Ahí donde te encuentres escuchándome, pregúntate a ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Y es una pregunta existencial que si no la sabemos responder, puede ser un obstáculo a la hora de nosotros lograr ser felices, a la hora de nosotros querer ser quien somos, querer ser auténticos. El querer descubrir hacia dónde queremos ir. Y es la base principal para encontrar nuestro bienestar. El nosotros poder entender y podernos contestar quiénes somos en realidad. Y es una buena pregunta, ¿quién soy yo? Pero vuelvo y digo, la mayoría de las veces no sabemos cómo contestarla. Y en terapia es una de las preguntas que yo realizo a diario. Y todo el mundo se queda callado o me empiezan a contestar cosas simples que no van acorde con lo que ellos en realidad sienten.
porque son descripciones que le han hecho otros. Y yo no pido que me lo contestes de primera instancia, en un abrir y cerrar de ojos, 1, 2, 3, contéstame. Porque sé que es difícil, que es complicado el llegar a esa contestación. Y es una buena pregunta que mucha frecuencia desconocemos nuestro propio ser. Y nosotros se nos hace fácil fijarnos en los demás, analizamos la forma de ser de los demás, sus comportamientos, pero no el nuestro. Y otras veces, en otras ocasiones, las personas nos llevan sin pensar a chocar con esa realidad. Y ese es el momento en que nosotros podemos analizar si todo esto que nos han dicho por tanto tiempo de cómo somos es realmente así, para que nosotros comencemos en esa búsqueda. Y el no poder saber cómo somos es basado en esas experiencias, en esos aprendizajes y en esa constante búsqueda de aprobación de otros para tener un punto de referencia. Para tener un punto de referencia muchas veces llegamos a las conclusiones de lo que las personas nos han dicho cómo somos. Buscamos esa falsa sensación de seguridad, como por ejemplo, para tomar decisiones de nuestros gustos, cómo me visto, cómo hablo, qué me pongo, qué como. Le preguntamos a nuestras amistades qué ropa me pongo, vamos a las tiendas, esta camisa o esta otra. La persona nos dice, pues mira, yo creo que la roja. Fue tu decisión, fue en base a lo que a ti te gusta, en quién eres tú, en cómo te gusta vestir. Porque entonces cuando abres tu closet, cuando abres tu armario, la mayoría de las ropas y la selección que tienes allí fue en base a quién eres tú o en base a lo que preguntaste y a lo que los demás te dijeron. Pues así mismo, dejándote llevar por ese ejemplo, es tu personalidad, es quién eres tú, es en base a tu selección o en base a lo que otros te han dicho que eres. Y si no puedes responder a esta pregunta, esto no significa que estás pasando por una crisis de identidad, pero puede ser un periodo de tu vida en que puedes experimentar dudas sobre ti mismo, dudas sobre ese sentido de tu existencia que van acompañadas muchas veces de ese sentimiento de vacío y ese sentimiento de soledad que constantemente yo hablo en los episodios, esos sentimientos de vacío, de tristeza, de soledad, de saber quién soy yo, que no es siempre fácil el definirlo. Y para algunos individuos se convierte en una pregunta bien complicada, pues nos da miedo afrontar la realidad. Pero cuando no sabes quién eres, ni dónde estás, ni sabes el camino que quieres seguir en la vida, muchas veces eso nos ocasiona nuestra querida amiga ansiedad, estos malestares, el miedo, que pueden tomar control sobre ti. Y esto es lo que se conoce como una crisis de existencia. Y puede ser mentalmente agotador. Además puede provocarnos también trastornos psicológicos que si no los resolvemos es la situación de lo que quizás estás experimentando hoy día. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo acabo con esta ansiedad? ¿Cómo acabo con estos miedos? ¿Cómo acabo con esta angustia? Así que estas crisis existenciales o estas crisis de identidad, la solución es volver a conectarnos con uno mismo. Y vuelvo con lo mismo, conectarte contigo para poder entender quién soy, para poder entender el camino que debo seguir. Y yo debo tomarme un tiempo. Así que esta pregunta de quién soy yo, si no la puedes contestar ahora, tómate un tiempo para reflexionar, porque de vez en cuando es positivo que te guardes un tiempo para tener una cita contigo mismo, de manera que la vayas utilizando para ir reflexionando sobre quién has sido, quién eres y en quién te estás transformando. ¿Para qué? Para que cuando tengas que contestar quién soy yo, cuando tú te mires en ese espejo, no cabe duda que puedas contestarlo. Pero este proceso es algo complicado, que simplemente hacerse esa pregunta y contestarla no basta. Así que tienes que comenzar a conocerte a profundidad, con sinceridad. Y para esto tienes que empezar a conectarte contigo, a meditar, a hacer cosas que te causen satisfacción. Comienza a leer temas
que te gusten. Comienza a caminar, comienza a ir a la playa, comienza a hacer acciones para que la soledad no sea un impedimento para ti, sino ese ancla para poder conocerte y para poder conectar contigo. Y de vez en cuando el pedir una opinión o asesorarse no está mal, porque las imágenes que los demás pueden tener de nosotros nos pueden dar una pista y ayudarnos a descubrir quién verdaderamente soy. A lo mejor te dicen algo y tú dices, es que en realidad eso no resuena conmigo, eso no encaja con lo que yo realmente quiero ser. Así que esto me va a dar una idea, una pista y descubrir ese verdadero yo. Pero cuidado, porque no siempre lo que los demás piensen sobre ti, eso te define. Solamente sería una pista, solamente es una guía para yo poder entender en qué camino yo tengo que ir. Y responder la pregunta de quién soy yo implica, entre otras cosas, que te vas a enfrentar con la tensión entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Porque recuerda que esto va acompañado de creencias, de experiencias, de aprendizaje, de lo que toda la vida hemos creído que somos, pero en realidad no somos eso. Así que va a haber una tensión. El enfrentarnos a esa realidad nos puede causar más ansiedad. Pero a medida que lo vayamos descubriendo y lo vayamos sacando al fondo, lo vayamos haciendo consciente, nos vamos a ir liberando de esa tensión. Porque vamos a ir conectando con lo que realmente somos, con esa esencia, con lo que nos hace feliz y con lo que nos va a ayudar a nosotros a encontrar esta contestación a quién soy yo. Así que es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararse con una versión de un yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser. Pero debemos trabajar tanto en esa autoestima, en nuestro potencial, en estas capacidades que nosotros tenemos para enfrentarnos. Y esa pregunta va a llegar la contestación sin miedo. Así que el conectarnos, el tomarnos un tiempo para reflexionar, un tiempo para tomar un alto de todo el ajetreo del día a día, en que saques un tiempo para conectarte en la naturaleza, al aire libre, en un parque, en tu cuarto, en tu casa, en silencio, y que tú preguntes quién soy yo en realidad, qué me llena, qué me gusta, cómo me gustaría vivir mi existencia, mi vida para ser feliz. No solamente existir, sino vivir desde mi esencia a plenitud, contestando el dejar a un lado, es que yo soy así porque me han dicho que soy así. Soy peleonera, soy jodona, soy malhumorada, soy llorona, soy celosa, soy mentirosa. Mira, en realidad todas esas cosas te describen, te definen a ti como persona, te gusta, te hacen ser feliz. Porque yo puedo pensar que no, pero ¿por qué yo tengo que tomar esto como parte de mí? ¿Por qué no me puedo sentar y descubrir realmente quién soy, mis virtudes? Porque sí tenemos defectos, no somos perfectos. Pero a medida que yo vaya sacando al fondo mi verdadera esencia, lo que realmente me define y cómo yo quiero vivir mi vida basado en lo que soy y no en lo que me han dicho que soy. Y esto es una tarea de todos los días, de todos los días. Y la vida nos va a poner en nuestro camino a muchas personas que nos van a describir, van a ponernos a muchas personas con características parecidas a nosotros, que chocamos constantemente y que nos están dejando ver esas debilidades para que nosotros vayamos creando conciencia a nosotros mismos, sacando a la luz quienes somos en realidad. Así que este trabajo interior, de esta búsqueda interior de nosotros mismos, nos va a llevar poco a poco a ir transformándonos, a ir liberándonos, a ir soltando todo aquello que nos pesa. Y para ir terminando con el episodio número 76 de este podcast, sabes que te puedes suscribir bajo Psiconatural y puedes seguirme en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, bajo Psiconatural PR, el blog de psiconaturalpr.com, donde encuentras información de los servicios y escritos sobre salud mental y bienestar. Si quieres concertar una cita, te puedes comunicar al 787-380-5721.
Te habló para este tu podcast de Psiconatural, Yashira Brito, episodio número 76. Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural enfocado en tu bienestar desde un enfoque natural y holístico. Accede a las redes sociales Facebook y Twitter bajo @psiconaturalpr y accede a nuestra página web psiconaturalpr.com.